Bien, a esta hora, 8:47, saludamos a Iván Rodríguez, ex ministro de Energía, para hablar sobre esta crisis en el sector eléctrico. Ahora mismo estamos en niveles mínimos históricos en los caudales de los ríos que abastecen a las centrales hidroeléctricas del país. Gracias por acompañarnos, Iván. Buenos días. ¿Cuál es su radiografía de la situación actual? ¿Podemos decir que estamos al borde de los apagones? Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Sí, la situación es absolutamente crítica. Dependemos en alto grado de la energía que nos pueda dar Colombia. Por lo que yo puedo apreciar del documento que le permite al ministro declarar la emergencia, lo hace en base a un documento del SENACE, que manifiesta, entre otros motivos, los bajos caudales afluentes en la zona amazónica. Es decir, todo el mundo sabe que en esta época de estiaje eso sucede, y también se conocía que podía ser la situación quizás de estiaje yéndose a sequía, pero todo eso fue advertido en el mes de febrero por el viceministerio. Es decir, lo que dice el SENACE con fecha 17 de octubre no es nada nuevo. Luego dice retraso de las precipitaciones en la zona occidental, también se lo conocía. Y lo que me llama la atención es restricciones para el suministro de combustible. Entonces yo creo que en este momento, y respondiendo a su pregunta, la situación realmente es delicada. Puede suceder cualquier cosa y deberíamos preocuparnos en este momento que el suministro de combustible sea el adecuado. Porque fíjese que en febrero el viceministerio ya dice a los gerentes de SELEC de la época fortalecer los mecanismos de suministro de combustibles líquidos para la generación termoeléctrica. Y el SENACE en este momento insiste, lo cual quiere decir que podría ser un cuello de botella el suministro de combustibles para la planta térmica, porque en este momento dependemos de Colombia, obviamente dependemos que los caudales aumenten, dependemos del funcionamiento del parque termoeléctrico. Lamentablemente ese parque termoeléctrico ha sido descuidado por muchos años, ¿no? Y algo que no se ha hecho a mi juicio y que también consta en el decreto de emergencia, en el acuerdo ministerial de emergencia, es actualizar un catastro de la generación de las industrias y de los comercios. A ningún industrial, al sector privado, a nadie, ni al residencial, le conviene que no tengamos energía, de tal manera que si nosotros nos acercamos al sector productivo y le decimos que nos ayuden poniendo la generación a punto y darles las facilidades para el suministro de combustibles, sería lo adecuado. Recién está en el decreto, en el mes de febrero hubo una comunicación al respecto, pero no se ha hecho nada. Incluso la Cámara de Industrias de Guayaquil hace un par de semanas comentó que siempre busca hacer un puente para contribuir a la solución de este tipo de problemáticas, etcétera. Y comenta que recibió la visita del señor viceministro de Electricidad, Marcelo Jaramillo, para conocer la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dice que ya no está el ingeniero Marcelo Jaramillo, que ahora hay un nuevo viceministro, que es el abogado Juan José Espinosa, que realmente es un viceministro de Minas encargado de electricidad, ¿no? Entonces, en este momento ¿No se le ha tenemos, dado por parte de las autoridades la importancia necesaria para atender esta emergencia que, como usted dice, fue advertida muchos meses atrás? ese es mi criterio, que no se le dio la importancia, a pesar de que dentro del mismo ministerio se advirtió por escrito de las medidas a tomar y no se tomaron. Ahora, Colombia, por ejemplo, también tiene sus propios problemas de estiaje y de generación eléctrica, tanto que ahora el kilovatio hora que nos vende cuesta 57 centavos. Es una millonada lo que gasta el Ecuador para poder abastecer de Colombia, que empieza también a cortarnos un poco el suministro. Ese es un problema porque ellos tienen exactamente nuestra misma situación y inicialmente nos dieron energía un poco hidroeléctrica, un poco térmica, pero es verdad, ellos tienen razón. O sea, si los caudales de las centrales hidroeléctricas de ellos bajan, entonces nos dan energía térmica. Inicialmente costaba alrededor de 23, 26 centavos, ahora supera los 50 centavos. Y en cualquier momento podrían decirnos, señores, ya no le damos más porque necesitamos abastecer nuestro país.
Entonces es una situación absolutamente difícil por la que estamos pasando. Con todo lo que se construyó en los últimos 15 años, y se decía cuando empezaba la construcción de Coca-Cola, Sinclair, Sopladora, todo el parque hídrico del país, ¿no se supone que íbamos a tener energía para venderle nosotros a Colombia, para regalar energía, para que sea baratísima? Eso sucede unos 8 meses al año. A partir de abril tenemos nosotros excedentes de hidroelectricidad y desde mi punto de vista, en vez de venderle a Colombia, nosotros deberíamos dar algún tipo de incentivo para que nosotros los ecuatorianos nos beneficiemos de las centrales hidroeléctricas, eso funciona 8 meses al año. Pero en todo sistema es necesario tener energía térmica. Y no solamente, claro, la energía térmica es más cara, pero por asuntos de confiabilidad del servicio, siempre es bueno tener energía térmica. Y mi criterio debería estar aproximadamente en un 30%. Hay otros criterios que dicen que debe ser menos, pero en todo caso es importante por cuestiones de confiabilidad del sistema tener energía térmica. Y eso no lo hemos hecho, ¿no? Y tenemos un parque térmico importante fuera de servicio. Incluso la central Esmeralda dice que depende completamente de SELEC y según lo manifestado por SELEC, recién a fines del mes de octubre entraría en servicio. Entonces, no se han hecho las cosas bien. Claro, son las 8:55. Estamos conversando con Iván Rodríguez, ex ministro de Energía. Para que funcione el parque termoeléctrico del país necesitamos mucho combustible. Y si no me equivoco, hace 2 semanas Petroecuador sacó una licitación para comprar Diesel 2 para abastecer a las plantas térmicas. Es decir, también estaría llegando recién en las siguientes semanas. Sí, como le decía al inicio, vamos a tener un cuello de botella en el suministro de combustibles. Exactamente. Pero eso también se lo anunció en el mes de febrero. Y hace menos de 4 semanas vimos, incluso por la televisión, que había conversaciones con Petroecuador para que ellos se encarguen del combustible, ¿no? Entonces, todo hecho a destiempo, ¿no? Y pensaría yo que ya en este momento es poco lo que se puede hacer y deberíamos preocuparnos para que no se vuelva a repetir. Fíjese que en diciembre del año pasado tuvimos los mismos problemas y con esos argumentos el viceministerio mandó las comunicaciones, tanto en diciembre como en febrero, ¿no? Pero parecería que dentro del ministerio todo el mundo va por caminos diferentes, ¿no? Y a pesar de que tenían conocimiento de que esto podía suceder, porque no se puede negar que las personas que están en el ministerio conocen el sector, sin embargo, no se han tomado las medidas que se requerían. Yo considero que en este momento poco o nada se puede hacer y deberíamos preocuparnos para que esto no vuelva a ocurrir. Por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil existen por lo menos 400 megavatios de plantas térmicas que tienen más de 50 años, ¿no? Deberíamos hacer lo imposible por reparar, digamos, en el caso que se pueda reparar, reparar, y si no, reemplazar ese parque térmico. Y como no tenemos dinero, nosotros necesitamos hacer préstamos a multilaterales. ¿Cuánto Y nos cuesta aumentar la generación térmica del país? Veo que el gobierno ha convocado o invitado a 18 empresas para que presenten propuestas para la generación de servicios de emergencia. O sea, también esto va a tomar un tiempo. Mientras tanto, estamos otra vez, como usted bien dice, en el cuello de botella. sí, estamos en una situación absolutamente crítica y las medidas que se están tomando ya como que quedan un poco a destiempo. Le pongo un caso. Dentro del acuerdo ministerial de emergencia se está hablando de Termogas Machala. Entonces, Ajá. hay un conflicto entre si usted debe mirar el árbol o debe mirar el bosque. Me explico. Si usted hace un concurso para tener 50 megavatios con gas importado, ¿no? Existen comunicaciones al respecto de Seleca Petroecuador solicitando que se le dé X cantidad de gas. Petroecuador le dice, no tengo la capacidad, ¿no? Y luego le dice que no está de acuerdo con la importación de gas natural para que este gas natural importado sea colocado en la plataforma de Termogas Machala. Sin embargo, se estaba esperando la visita de un técnico que el 11 de octubre debe haber dado un informe. Es decir, no se confió en lo que decía Petroecuador, se está esperando un técnico
pero desde el 11 de octubre no se conoce si ya dio el informe o no. Sin embargo, a pesar de que no existe ese informe, en el Acuerdo Ministerial de Emergencia ya se está convocando a las empresas para que traigan el gas natural. Y seguramente adecuar la infraestructura y traer ese gas natural licuado va a llegar en diciembre, en enero, ¿no? Y usted va a complicar una licitación que existe de gas natural para aumentar las reservas de termogás, digamos, del Golfo, para que Termogás Machala tenga más gas natural y pueda generar más. Entonces, esa falta de coordinación entre este concurso o esta licitación para tener mayores reservas de gas y esta importación nos hace ver que no hay internamente, ¿no?, una coordinación adecuada en beneficio de tener mayor generación en el sector. Podemos concluir, por ejemplo, Termogas Machala, que tiene una capacidad instalada de 232 megavatios cuando puede operar, más las barcazas que puedan contratarse para aumentar la capacidad de generación térmica, van a llegar cuando ya se acabe el estiaje. Sí, yo no tengo la certeza de que vayan a llegar en el momento oportuno, ¿no? Y todo hecho a destiempo, es decir, usted cuando ya se está ahogando es que quiere hacer las importaciones. Y le digo, hasta el día de hoy hay un acercamiento al sector productivo para que ellos comiencen a generar en vez de que compren energía al sistema. Y lo adecuado sería darle una facilidad para que ellos tengan combustible, que es una medida inmediata, y no se lo ha hecho. Le quiero agradecer por darnos ese criterio y ayudarnos a entender lo que está pasando, esta dura situación, además que va a tener que inaugurarse con eso el nuevo presidente de la República, Daniel Noboa. Iván Rodríguez, gracias y buenos días. Muchas gracias.